Welcome everyone. El día de hoy vamos a trabajar valor absoluto o absolute value o modulus, también conocido como módulo. En español esto pues es valor absoluto, ¿cierto? Se invierte en el orden de las palabras y se representa con estas barras alrededor del número. Como pueden ver aquí alrededor del -2 tenemos unas barras. Y pues aquí lo voy a hacer de una forma de pronto más clara para que lo vean. Esto sería el valor absoluto y el número que tengamos adentro, por ejemplo el -2, es al cual le vamos a hallar el valor absoluto. Ahora sí veamos la definición. The absolute value or modulus of a real number is its a non-negative, o sea, una cantidad no negativa, value or distance from zero. Hay dos maneras de entender esto. Verlo como la distancia del 0 a un número. Por ejemplo, veamos aquí cuál sería el valor absoluto del -2. Entonces, ubicamos el -2, ¿cierto? Y aquí ubicamos el 0. Y contamos cuántas unidades hay desde el 0 hasta el -2. Aquí nos lo está indicando, hay 2 unidades. Entonces, el valor absoluto del -2 sería 2. Otra manera de verlo es como quitar el signo or remove the sign, como veíamos en clase, remove the sign es quitar el signo. Entonces, si nosotros quitamos el signo del 2, aquí de este -2, entonces nos quedaría solamente el 2. Veamos entonces qué pasa cuando vamos a trabajar con el valor absoluto del 2 positivo. Entonces, vamos a ubicarnos aquí en este lado, 2 positivo, y vamos a calcular el valor absoluto del 2. Entonces, contamos las unidades y vemos que entre el 0 y el 2 hay 2 unidades. Entonces, por lo tanto, el valor absoluto sería el 2. Yo sé que esta parte parece como un poquito obvia, muy sencilla, pero no se preocupen. Es muy importante entender la profundidad para poder pasar a los ejercicios. Entonces, tal vez, practicando un poquito, puedan entenderlo mejor. Esta diapositiva la saqué de Science Notes, la pueden encontrar en internet. Veamos, por ejemplo, qué pasa con el valor absoluto del -5. Entonces, ya sabemos que -5 es este número, pero cuando le colocamos estas barras, ¿cierto? Alrededor, esto no es, ojo que esto no es un 1, ¿no? No se vayan a confundir, no es 1 menos 5 o 1 menos 51, sino el valor absoluto del -5. Entonces, vamos a retirar el signo o remove the sign, sale afuera, se elimina este menos y el 5 quedaría solito. O si lo vamos a ver como la distancia del 0 hasta el -5, entonces contamos la cantidad de unidades que hay desde el 0 hasta este punto. Y vemos que hay exactamente 5 unidades sin tomar el signo. Ahora veamos el valor absoluto del 5 positivo. Entonces aquí, para hacerlo más claro, están colocando el signo más. Pero tengan en cuenta que a los números positivos generalmente no se les escribe por cuestión de rapidez, de eficiencia y demás. Ya se entiende solamente con el hecho de que esté el 5, ya se entiende que está positivo. Esto y esto son lo mismo. Entonces, ¿cuántas unidades hay desde el 0 hasta este número, hasta el 5? Hay exactamente 5 unidades. O quitando el signo, remove the sign, quedaría solamente el 5, ¿cierto? Entonces, hasta ahí espero que esté claro. Pueden revolver el video si necesitan repasar algunos conceptos. Y ahí está la página para que puedan consultar. Entonces, este worksheet no se preocupen, no lo vamos a resolver completo. Solamente me voy a centrar como los ejercicios más importantes. Aquí hay un error. Observen que aquí la persona colocó un -5, pero esto sería un error aquí. Permítanme ver si lo puedo borrar. Ajá. Ok, ahí está. Entonces, también lo pueden buscar así, absolute value o an opposites 3, que sería el worksheet 3. Entonces vamos a diferenciar lo que es un número opuesto de lo que es un valor absoluto. Por ejemplo, el número opuesto del 15, si este 15 está positivo, sería el -15. ¿Listo? Aquí estamos haciendo el opuesto. Pero si fuéramos a calcular el valor absoluto del 15, que sería así con estas barras, colocamos el 15 adentro, entonces tendríamos simplemente el 15. Ojo que son dos conceptos completamente diferentes. Permítanme acerco más aquí la imagen porque creo que no se están los números muy pequeñitos. Si no lo entendiste con este ejemplo, vamos a hacer otro. Por ejemplo, vamos a colocar el pincel un poquito más delgado. Entonces, veamos.
¿Cuál sería el opuesto del menos 2? El número contrario en los enteros del menos 2 sería el 2 positivo, ¿cierto? Pero si estamos hablando del valor absoluto del menos 2, entonces ahí sería como quitarle el signo. Son dos cosas que no, pues en este caso coincide la respuesta, pero no son conceptos iguales. Una cosa es el opuesto y otra cosa es el valor absoluto. Entonces sería el valor absoluto del menos 2, quitamos el signo y nos quedaría el 2 solito. En este caso coincide, pero fíjense que en el anterior no coincide. Entonces hay que tener mucha precaución con ese concepto. Por ejemplo, veamos el opuesto del menos 8. El opuesto del menos 8 sería el 8 positivo. Voy a dejarlo aquí con el signo para que sea como más claro. Y el valor absoluto del menos 8 sería quitarle el signo. Quitarle el signo es dejar el 8 solito, ¿cierto? Casualmente esta cantidad sería positiva, pero no significa que sea el mismo procedimiento. ¿Listo? Entonces, ahí para que lo tengan claro. Vamos a ver este cuarto ejemplo. Sería 10, el opuesto del 10 sería el menos 10. Aquí yo creo que ya les va a quedar más claro. Entonces, si nosotros vamos a hacer el valor absoluto, entonces tenemos que colocar el 10 dentro de estas barras. Pregunta, ¿hay algún signo que deba remover aquí? En este caso no tengo ningún signo, entonces no tengo nada que remover, entonces se queda el 10 solito. Aquí es donde podemos ver más claramente la diferencia entre lo que es un opuesto y lo que es un valor absoluto. Entonces no confundan esos dos conceptos, por favor repásenlos. Si quieren devuelvan el video para que tengan más claro ese concepto. Entonces, en la segunda parte de este taller, por ejemplo, aquí sí vamos a encontrar el absolute value, el valor absoluto. Entonces, vamos a remover todo signo que tenga la operación. Al final, pues ya van a tener un concepto más claro de lo que es un valor absoluto. Entonces, aquí quitamos este menos, ¿cierto? Remove the sign y quedaría 4 solito. ¿Listo? Esa sería la distancia entre el 0 y el menos 4, son 4 unidades. Aquí tenemos algo que remover en este 8. No tenemos nada que remover, entonces quedaría el 8 solito. Vamos a ver el siguiente. Tenemos valor absoluto del menos 2. Quitamos este signo y nos quedaría el 2 solito. ¿Listo? Y acá quedaría, también quitamos este signo, quedaría el 17 solito. Entonces, ya creo que allí van a tener varios ejemplos para poder trabajar. Me gustaría ver como más los positivos. Aquí, por ejemplo, este 11. ¿Hay algo que quitar? No, ¿cierto? No tenemos nada que quitar aquí. Entonces, quedaría el 11 solito. Acá tenemos un menos 0.5. Entonces, el valor absoluto del menos 0.5, quitamos el menos, quedaría 0.5. Bueno, entonces allí pueden seguir esta misma lógica para trabajar los otros ejercicios si desean practicar. Ahí se los dejo como ya trabajo individual que ustedes usen para tener, para lograr un mayor dominio en este punto. Entonces dice la C, write down the opposite value and the absolute value of each of these numbers. Entonces vamos a escribir las dos versiones, lo que sería un opuesto, opposite, y absolute value, que sería el valor absoluto. Entonces serían dos conceptos diferentes. Entonces, por ejemplo, nos dan el ejemplo del 7. El opuesto del 7 sería menos 7. Entonces, allí está claro que cuando una cantidad es positiva, como por ejemplo aquí este 7 está positivo, el opuesto sería el signo contrario, sea menos 7. Y el valor absoluto es retirar cualquier signo que tenga este número. Al retirarlo, tengo el 7. Muy bien, veamos el menos 5. El menos 5 tiene un signo negativo. Entonces, si yo voy a escribir el contrario del signo negativo, sería el positivo. 5. ¿Listo? Y si voy a hacer el valor absoluto del menos 5, que sería, aquí representándolo con toda la notación completa, sería así. Entonces voy a remover este signo menos y entonces me quedaría solamente el 5. Veamos el siguiente ejemplo. Menos 17. Menos 17 está negativo. Si yo voy a representar la cantidad opuesta del menos 17, tendría que representar el 17 positivo, ¿cierto? Pero si voy a hacer el valor absoluto, sería de esta manera. Menos 17, ¿cierto? Y quitamos este signo, quedaría el 17. Por último tenemos una cantidad decimal, ¿cierto? 5.4
Entonces el opuesto de 5.4 sería menos 5.4. Pero el valor absoluto de este 5.4, ya que no tiene ningún signo, no tenemos nada que quitar, sería el mismo 5.4. Muy bien, espero que hasta allí haya quedado más claro. Pueden devolver el video si tienen alguna consulta sobre los ejercicios que acabamos de hacer. Finalmente vamos a pasar a una zona acá donde ya tenemos operaciones que involucran sumas y restas y también involucran temas de valor absoluto. Permítame acercarme aquí un momento. Bueno, tenemos el menos 12, ¿cierto? Entonces, cuando yo retiro este signo, se va, me queda solamente el 12. Este signo no está dentro del valor absoluto. Ojo porque esta barra termina su operación hasta donde está la otra barra. O sea que a esto es que yo le estoy encontrando el valor absoluto, no al más. ¿Listo? Y aquí hay otro valor absoluto que está abriendo. ¿Y dónde cierra este valor absoluto? Después del 15. Entonces, este más está por fuera de ambos. Entonces, bajaría exactamente igual. Y aquí tengo que remover este signo. Al removerlo me queda solamente el 15. Entonces, me quedaría la operación 12 más 15. ¿Qué número nos da eso? Sería 27. Entonces, ahí ya tengo el resultado de la operación. Veamos, por ejemplo, el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos propone 35 más 18, valor absoluto de cada uno, ¿no? Entonces, aquí el valor absoluto no tiene nada que retirar, simplemente saldría el 35. El más, como les explicaba, no está dentro de las expresiones, entonces bajaría igual. 18 está también sin ningún signo, entonces no tengo nada que quitarle, entonces quedaría de esta manera. Y tengo 35 más 18 serían 43,53. Listo, veamos un ejercicio diferente. Por ejemplo, este que está aquí, el número 6. Aquí nos presentan un menos 17 y le vamos a hallar el valor absoluto, o sea que retiramos este signo, quedaría el 17. El menos no hace parte de los valores absolutos, entonces lo dejo aquí, no lo he trabajado. Y luego este 10 negativo, este sí está dentro del valor absoluto, entonces debo retirar este signo, quedaría el 10 solito. Entonces 17 le quito 10, nos daría 7, ¿cierto? A ver, un ejercicio que sea como diferente a estos. Ok, vamos a hacer de cuenta, por ejemplo aquí. Voy a hacer una modificación del ejercicio 9 para crear una alternativa de un ejercicio que podría llegar a suceder. Entonces vamos a ponerle 9.1 para que tengamos claro que no es el mismo. Entonces, en este ejercicio 9.1 voy a tomar esta expresión muy similar, pero entonces le voy a agregar un menos adelante. Muy bien, entonces las barras del valor absoluto me indican que es al 21 al que yo tengo que quitarle el signo, pero el 21 no tiene ningún signo, entonces bajaría aquí igual. El menos está afuera, entonces bajaría aquí, ¿cierto? Este menos también está fuera de los valores absolutos, bajaría igual. Y aquí el 37 sí tiene un menos. Este menos lo voy a retirar y me quedaría solamente el 37 solito. Entonces, fíjense que en este caso tengo dos cantidades que son negativas. Cuando tengo dos cantidades que son negativas, ellas van en la misma dirección, o sea que van a sumarse entre comillas, aunque nosotros lo veamos como una resta, ¿cierto? Es entre comillas, lo recuerdo porque esta es, digamos, una manera de nosotros simplificarlo, pero técnicamente sí es una resta, son dos restas, ¿listo? Entonces sería menos 21 y menos 37, van a operar como una suma, entonces nos daría en total 58, ¿cierto? Y el signo del mayor sería el 37. Entonces, esto va a quedar negativo. Ese es el resultado de esta operación. Muy bien, entonces aquí ya les dejo los otros ejercicios para que puedan practicar. Este ejercicio lo pueden encontrar en internet como, ya les digo, Absolute Value Addition and Subtraction. Entonces, vamos por último a hacer algunas operaciones que involucran dentro de sí
dentro del valor absoluto una operación de suma o resta. Entonces veamos por ejemplo, aquí el menos 5 ya lo hemos trabajado, ya sabemos que este menos 5 se representa simplemente como un 5, el que retirarle el signo, perdón. Y acá tenemos valor absoluto de menos 3 más 2. Ojo que aquí el valor absoluto está afuera y la operación está adentro. Entonces primero yo tengo que resolver lo que está adentro y luego sí hallar el valor absoluto. Entonces el valor absoluto se queda esperando hasta que yo tenga la respuesta de la parte de adentro. A ver, digamos que una persona debe comprar algo que vale 3, ¿cierto? Y tiene 2 para pagar. Pero entonces no le alcanza con lo que tiene, le queda faltando. Como le queda faltando, sería una cantidad negativa. ¿Cuánto le falta? Le falta una unidad para completar. Entonces, ahora que ya tengo el resultado de la operación de adentro, ahora sí puedo retirar el valor absoluto. Entonces yo retiro este valor absoluto, retiro el signo y me queda el 1 solito. Muy bien, veamos esta operación aquí. Menos 6 menos 4 está dentro del valor absoluto. Entonces primero tengo que resolver la operación y luego sí saco el valor absoluto. Menos 6 y menos 4 ambas son cantidades negativas, entonces van a ir en la misma dirección, van a trabajar como si se estuvieran sumando entre comillas, les repito, y entonces quedaría 6 y 4, sería 10, y el signo del mayor, que es negativo, quedaría negativo. Y ahora remuevo el signo y quedaría solamente el 10. Muy bien, entonces les dejo como trabajo para que ustedes practiquen el ejercicio de tengan presente que los valores absolutos solamente están eh, influenciando o están operando a los números que están dentro. Este está dentro también. Y este menos está por fuera, este más está por fuera. Entonces tengan precaución allí a la hora de hacer esta operación. Muchas gracias. See you later.